Hola, 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 hola. Bueno, esta es otra parte de leyendo para poder hablar mejor. Voy a seguir con la sociedad del cansancio. Han pasado unos días desde que no leía. Leí ya un par de capítulos más. De hecho, creo que ya este es, si no me equivoco, el último capítulo. Y ya termino el libro. Así que está muy bien. ¿Ok? También tengo unas pintas malas. Me tengo que cortar el pelo. Y aparte, acabo de venir de la calle. Esta chaqueta suena mucho. No sé si gusta o no, o molesta. La verdad que no tengo ni idea, pero bueno. Eso. Me falta, creo que es derecho. Derecho. No. Es el penúltimo capítulo. Así que nada, vamos a empezar a leer ya. Voy a estar otra vez otros 15 minutitos, voy a intentar estar. Y espero que les guste. Voy a empezar. Estoy aquí con el libro. Espero que mi chaqueta no suene mucho, porque no me gustaría que no se me escuchara con el sonido que de tan solo moverme. Pero bueno, voy a empezar. Otra vez estoy con la luz, a ver si me ayuda esta vez. Me gustaría, la verdad. Sociedad del Burnout. El aparato psíquico del que habla Freud es un aparato represivo lleno de mandados y prohibiciones. Está estructurado como una sociedad disciplinaria, con sus hospitales, manicomios, cárceles, cuarteles y fábricas. Cuarteles y fábricas. Por eso, el psicoanálisis de Freud solo funciona en una sociedad represiva, cuya organización se basa en la negatividad de las prohibiciones. Sin embargo, la sociedad de hoy no es primariamente una sociedad disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento que cada vez se libera más de la negatividad de las prohibiciones y los mandatos y se hace pasar por una sociedad de la libertad. El verbo modal que define la sociedad del rendimiento no es el deber freudiano, sino el verbo poder. Esta transformación social acarrea una reconstructuración psíquica interior. El sujeto de la modernidad tardía, que se ve forzado a aportar rendimiento, tiene una psicología totalmente distinta que el sujeto forzado a obedecer, en el que se basa el psicoanálisis de Freud. Cada vez que paso de página se escucha mucho, pero bueno. El aparato psíquico del que habla Freud está regido por la negación, la represión y el miedo a la transgresión, de modo de que el yo es una sede de la angustia. En la modernidad tardía, eso ya no se puede decir del sujeto del rendimiento, que es un sujeto un sujeto de la afirmación. Si el inconsciente estuviera forzadamente vinculado con la negatividad de la negación y la represión, entonces el sujeto neoliberal del rendimiento no tendría inconsciente. Sería un yo post-freudiano. El inconsciente freudiano no es un estrato atemporal, sino un producto de la sociedad disciplinaria y represiva, de la que cada vez estamos más distantes. El trabajo del yo freudiano consiste, sobre todo, en cumplir con un deber. En ese caso se parece al sujeto kantiano, que debe obedecer. En Kant, la conciencia asume el papel de lo que Freud llama yo superpuesto. También el sujeto moral kantiano está sometido a un poder. Todo hombre tiene una conciencia moral y se siente observado y amenazado por un juez interior y, en general, se ve instado por este juez a venerar. Se ve instado por este juez a venerar. Veneración es respeto asociado con miedo. Y este poder que dentro de él vela por las leyes no es algo que él se construya por sí mismo.
arbitrariamente, sino que está incorporado a su ser. Al igual que el sujeto freudiano, también el sujeto kantiano está incidido en sí mismo, acentúa por mandato de otro, que, no obstante, es parte del mismo. Esa predisposición original intelectual y moral, porque es la noción de un deber que llamamos conciencia moral, tiene en sí misma la peculiaridad de que, aunque la tarea que impone que sea tal vez el hombre que debe desempeñarla consigo mismo, sin embargo, la razón fuerza al hombre a desempeñarla como si fuera por mandato de otra persona. Por esta decisión de la persona lleva a Kant a hablar del yo desdoblado, lleva a hablar a Kant del yo desdoblado o de la personalidad doble. El sujeto moral es, a la vez, reo y juez. El sujeto forzado a obedecer no es un sujeto del placer, sino un sujeto del deber. Por eso, también el sujeto kantiano debe cumplir su deber de trabajar, reprimiendo sus inclinaciones. El Dios kantiano, ese ser moral que tiene poder, sobre todo, no solo aparece como instancia de castigo y condena, sino también, y este es un aspecto muy importante, en el que rara vez se repara, como instancia de gratificación. En aras de la virtud, el sujeto moral en cuanto sujeto del deber reprime todas las inclinaciones placenteras, pero luego el Dios moral premia con la bienaventuranza del trabajo realizado con dolor. La bienaventuranza se reparte exactamente en predisposición directa de la moralidad. El rendimiento moral merece la pena. El sujeto moral, que aras de la moralidad está dispuesto incluso a asumir el dolor, tiene una certeza de que recibirá la gratificación. Eso le permite mantener una relación muy estrecha con el otro, que representa para él una instancia de gratificación. Aquí no hay riesgo aquí no hay riesgo de déficit de gratificación. Dios no engaña y se puede confiar en él. Esta parte creo que es la más interesante, junto al capítulo anterior que lo leí cuando estaba yendo en tren, que es el título del libro, que es La sociedad del cansancio. Y esta parte creo que es la más interesante del libro en parte, así que vamos a leerla. En la modernidad tardía, el sujeto del rendimiento ya no desempeña trabajos por obligación. Sus máximas no son la obediencia, la ley ni el cumplimiento del deber, sino la libertad y la voluntad. Lo que más espera del trabajo es un aumento de placer. Tampoco actúa por mandato ajeno, sino que, sobre todo, se escucha a sí mismo. Al fin y al cabo, debe ser el empresario de sí mismo. De este modo, se libera de la negatividad de una instancia ajena que le dé órdenes. Sin embargo, esa liberación de instancias ajenas no solo tiene efectos emancipadores y aliviadores. La fatídica dialecta de la libertad hace que esa liberación también dé lugar a nuevas coerciones. La falta de relación con el otro desencadena sobre todo una crisis de gratificación. La gratificación, como reconocimiento, presupone la instancia del otro o de un tercero. También Richard Sennett atribuye a la crisis de gratificación a una perturbación narcisista y a la falta de relación con el otro. Como trastorno del carácter, el narcisismo es lo opuesto a un acentuado amor a sí mismo. En, enso- ensorbe- ensober, no puedo decirlo, ensoberbecerse no es gratificante, sino que resulta doloroso para el yo. Eliminar la frontera de el yo y el otro significa que nada nuevo ni distinto podrá entrar nunca en el yo. Lo nuevo y lo distinto es asimilado y reclaborado por el yo hasta que el yo se pueda reconocer en ello. Pero la consecuencia de todo esto es que lo nuevo y lo distinto se acaban volviendo irrelevantes. El narcisista no busca experiencias en todo lo que le sucede. Lo único que busca es la vivencia de sí mismo. Uno se ahoga en el yo. Siguiente página. Uno se ahoga en el yo. Toda experiencia es un encuentro con lo distinto.
Por eso, las expectativas son transformadoras y hasta renovadoras. En cambio, las vivencias amplían el yo, proyectándolo sobre lo distinto y sobre el mundo. Son comparativas por igualadoras. En el amor a sí mismo, la frontera con el otro está nítidamente definida. En el narcisismo, por el contrario, esa frontera se difumina. El yo se propaga y se vuelve difuso. Senner tiene una razón cuando relaciona los trastornos psíquicos del individuo actual con el narcisismo, pero sus conclusiones son erróneas. Perdón, es que tengo un problemita que no veo muy bien. Estoy medio ciego. Constantemente aumentan las expectativas y, por tanto, las conductas nunca se experimentarán como satisfactorias, lo cual responde a la incapacidad de finalizar nada. Se evita la sensación de haber alcanzado un objetivo, porque en tal caso la vivencia personal se objetivaría, asumiría una forma y un perfil, y con ello alcanzaría una existencia independiente del yo. En realidad, lo que sucede es otra cosa. La sensación de haber alcanzado un objeto no se evita de adrede, sino que, más bien, nunca se tiene la sensación de haber alcanzado un objetivo definitivo. No es que el sujeto narcisista no quiera finalizar nada, sino que no puede. El imperativo de rendimiento lo fuerza a rendir cada vez más. Por eso, nunca se alcanza un punto gratificante de reposo. El sujeto narcisista vive con una permanente sensación de carencia y culpa. En definitiva, compite contra sí mismo y por eso trata de superarse a sí mismo hasta que se derrumba. Sufre un colapso psíquico que se designa como burnout o síndrome de desgaste laboral. El sujeto forzado a rendir se mara a autorrealizarse. Autorrealización y autodestrucción coinciden aquí. La histeria es una enfermedad psíquica típica de la sociedad disciplinaria, que es la sociedad en la que se estableció el psicoanálisis. Presupone la negatividad de la represión, que es también la que produce la formación del inconsciente. Los representantes de los representantes de las pulsiones, como los llama Freud, al ser reprimidos son expulsados al inconsciente, pero desde ahí, a través de una conversión, pasan a manifestarse como síntomas corporales que marcan inequívocamente el carácter de la persona. Los histéricos presentan rasgos característicos, por eso la histeria tiene una morfología distinta que la depresión. Según Freud, el carácter es un fenómeno de la negatividad, pues no se configura sin censura en el aparato psíquico. Por eso, Freud lo define como una sedimentación de los rasgos de los que primero hemos revestido a los objetos y a lo que hemos renunciado. Cuando el yo se percata de que el ello de los objetos han sido revestidos de rasgos, rechaza esos rasgos mediante el procedimiento de la represión. El carácter recoge la historia de la represión, refleja una determinada relación del yo con el ello y con el yo, por supuesto, con el yo superpuesto, mientras que el histérico representa una morfología característica. El depresivo no tiene forma, es amorfo, es una persona sin carácter. Carl Smith Carl Schmitt comenta que es una señal de emisión interior. Comenta que es una señal de escisión interior. Tener más de un único verdadero enemigo. Lo mismo se puede decir también de los amigos. Para Smith, tener más de un único amigo sería señal de la falta de carácter y de personalidad. La multitud de amigos en Facebook sería para Smith un indicio de falta de carácter y de personalidad, por la que se caracteriza el yo en la modernidad tardía. Dicho de manera positiva, del hombre sin carácter, diríamos que es una persona flexible, capaz de asumir cualquier figura, papel y función. Esta falta de carácter y esta flexibilidad permiten una alta eficiencia económica. El inconsciente y la represión se correlacionan en gran medida.
como subraya Freud. En cambio, los procesos de represión y negación no intervienen en las enfermedades psíquicas actuales, como la depresión, el burnout o síndrome de desgaste laboral y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Estas enfermedades denotan más bien un exceso de positividad, es decir, no una negación, sino la incapacidad de decir que no y negarse. No la incapacidad de negarse a que uno, perdón, no la incapacidad de negarse a que a uno no le permitan algo, sino la incapacidad de negarse a poder hacerlo todo. Por eso, el psicoanálisis no puede tratar estas enfermedades. La depresión no se produce como una consecuencia de una represión impuesta por instancias dominantes, como el yo superpuesto. En las personas que sufren depresiones tampoco se producen esas transferencias que remitirían indirectamente a contenidos psíquicos reprimidos. La actual sociedad del rendimiento, con sus ideas de libertad y desregulación, elimina masivamente las barreras y las prohibiciones que eran características de la sociedad disciplinaria. El resultado es que hoy no hay límites ni barreras y que incluso reina una promiscuidad generalizada. Por eso, hoy ya no se producen alucinaciones paranoicas como las que tenía Daniel Paul y que Freud atribuyó a su homosexualidad reprimida. El caso es Schreber. Es un caso típico de la sociedad disciplinaria del siglo XIX, en la que también imperaba una prohibición estricta de la homosexualidad y, en general, una prohibición estricta del placer. El inconsciente no interviene en la depresión, sin embargo, Alain Ehrenberg sigue manteniendo que sí. Fue la historia de la depresión la que nos ayudó a comprender este brusco cambio social e intelectual. Su imparable ascenso engloba las dos parejas de modificaciones que afectaron al sujeto durante la primera mitad del siglo XX. La liberación psíquica y la inseguridad de la identidad, la iniciativa personal y la capacidad de actuar. Estas dos parejas de modificaciones revelan riesgos antropológicos que radican en que, en psiquiatría, el conflicto neurótico se torna a bulia depresiva, que aquí sale un individuo que debe enfrentarse a mensajes que le llegaban a la... Bueno, un momento que hay un coche pasando. De ahí sale un individuo que debe enfrentarse a mensajes que le llegaban de algo desconocido, que él no puede controlar, mensajes que le llegan de esa parte irreducible que los occidentales llamaron el inconsciente. Según Ehrenberg, la depresión simboliza lo incontrolable, lo irreducible, lo irreductible. Su causa sería el choque de posibilidades ilimitadas contra lo incontrolable. Por consiguiente, la depresión se produciría cuando un sujeto que aspira a tener iniciativas fracasa por culpa de lo incontrolable, pero lo incontrolable, no irreductible o lo desconocido son, igual que el inconsciente, figuras de la negatividad y como tales no entran a constituir la sociedad del rendimiento, caracterizada por un exceso de positividad. Freud concibe la melancolía como una relación destructiva con algo instinto que se ha interiorizado y convertido en parte de sí mismo. A raíz de ello, conflictos que originalmente eran externos pasan a interiorizarse y se transforman en una relación conflictiva consigo mismo, la cual produce un empobrecimiento del yo y conduce a autoagresiones. En cambio, la enfermedad depresiva que padece el actual sujeto del rendimiento no es causada por una relación cognitiva y ambivalente con algo externo que luego se hubiera perdido. Esta enfermedad no implica ninguna dimensión de alteridad, lo que causa la depresión, a la que frecuentemente aboca el burnout o síndrome de desgaste laboral. Es más bien una relación excesivamente tensa, sobreexcitada y narcisista consigo mismo, que acaba por asumir rasgos destructivos. El sujeto del rendimiento que se agota y se deprime acaba, por así decirlo, desazonado de sí mismo, se siente exhausto.
hastiado de sí y harto de guerrear contra sí mismo, totalmente incapaz de salir de sí mismo, de estar fuera, de confiar en el otro y en el mundo. Se obceca consigo mismo y eso lo conduce, paradójicamente, al socavamiento y al vaciamiento del yo. Se desgasta, metido en una especie de rueda hámster que gira cada vez más rápido sobre sí misma. También los nuevos medios y las nuevas técnicas de comunicación suprimen cada vez más la relación con lo distinto. El mundo digital es pobre en alteridad. Tampoco encontramos en él la capacidad de resistencia que caracteriza a la alteridad. El yo puede viajar por los espacios virtuales prácticamente sin necesidad del principio de realidad, que sería principio de alteridad, y la resistencia que ésta opone. Lo lo que el yo narcisista se encuentra por los espacios virtuales es, más que nada, a sí mismo. La virtualización y la digitalización provocan la progresiva desaparición de una realidad capaz de oponer resistencia. Uf. En la modernidad tardía, el sujeto del rendimiento dispone de un exceso de opciones, pero no es capaz de entablar vínculos fuertes. En la depresión se rompen todos los lazos, también el vínculo consigo mismo. A diferencia de la depresión, la tristeza y el duelo se caracterizan por una fuerte por una fuerte ligazón libidinosa a un objeto. En cambio, la depresión carece de objeto y, por tanto, la orientación. Conviene distinguir también la depresión de la melancolía. La melancolía responde a una experiencia de pérdida, por eso sigue metida en una relación, pero en una relación negativa con algo ausente. En cambio, en la depresión se han amputado toda relación y todo vínculo. La tristeza y el duelo se producen por la pérdida de un objeto fuertemente cargado de líbido. Quien se entristece y se conduele tiene en sus pensamientos el otro al que ama. En cambio, el yo de la modernidad tardía emplea la mayor parte de su energía libidinosa en sí mismo. La libido restante se reparte entre un creciente número de contactos y relaciones pasajeras. Un momento, voy a leerlo de nuevo porque en este sí me he trabado un poco y quiero entender un poco mejor. A ver, voy a leerlo desde el capítulo, vale, sí, perdón, desde el párrafo, desde el inicio del párrafo. La tristeza y el duelo se producen por la pérdida de un objeto fuertemente cargado de líbido. Quien se entristece y se conduele tienen en sus pensamientos al otro al que ama. En cambio, el yo de la modernidad tardía emplea la mayor parte de su energía libidinosa en sí mismo. La libido restante se parte entre un creciente número de contactos y relaciones pasajeras. Como esos vínculos son débiles, es fácil retirar la libido de un objeto para pasárselo a otro. El arduo y doloroso proceso de superación del duelo resulta ahora superfluo. Los amigos que se agregan en las redes sociales cumplen sobre todo la función de intensificar el sentimiento narcisista de uno mismo, conformado una muchedumbre que aplaude y representa atención a un ego que se expone como una mercancía. Esto es muy interesante, así que lo voy a marcar. Bueno, todas las páginas las he estado marcando. Se acaba de caer algo en la habitación y me acabo de cagar encima. Yo creo que voy a dejar por aquí el video. Nos quedamos por aquí. Hemos leído un poquito, creo que han sido 15 páginas, no, menos 10 páginas. Pero bueno, está bien. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Un momento. Ahí. Espero que les haya gustado. Díganme si quieren más vídeos así. La verdad que también quiero hacer vídeos que no sea leyendo. Y también de triggers o cualquier cositas así. Sé que me tengo que cortar el pelo. Ok, lo sé, lo sé.